en realidad es un taller, digamos, que siempre el instituto realiza, ¿no? Cotidianamente, mensualmente hay reuniones, todos los primeros lunes de cada mes, y tiene que ver, un poco, con jerarquizar, digamos, la profesión, ¿no? Cada materia, como es el derecho profesional, es una materia muy específica, ¿no? Y hay ciertas circunstancias o cuestiones que depende también de la ubicación geográfica, sean, ¿no? Mucho tiene que ver con el tema de las pensiones de convivientes. Entonces, hay veces que el ANSES, digamos, tratamos de una forma en la cual todavía, a nuestro entender, digamos, no está correlacionado con lo que es la última reforma del Código Civil, ¿no? Entonces, pongo ejemplos específicos, ¿no? Tenemos la ley de 2241, el artículo 53, que marca, digamos, cuáles son los derechos habientes que tienen derecho a este beneficio, pero ¿qué pasa? Es una ley del año 94. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. La reforma del Código Civil, donde achica, lo que es el plazo, de la convivencia, que son 2 años, y también con respecto, a los requisitos. Por eso, es bueno el tema, del profesionamiento, porque el derecho profesional tiene que ver también con derecho de familia, con derechos humanos. Estamos hablando de una prestación de carácter, alimentario, donde tiene, distintos tipos de influencia. Y pongo un ejemplo muy claro, ¿no? El año pasado presentamos un proyecto, porque ¿qué pasa? En el IPS, cuando son hijos, incapacitados, o menores, incapacitados, de por vida el beneficio. Pero cuando cumplen, los 18 años, se les saca ese beneficio. En cambio, en el IPS es hasta los 21 años, lo cual es importante, ¿no? Porque también tiene que ver con la Convención, del Derecho, del Niño, ¿no? Entonces, ese marco, protectorio, eso también hay que saberlo, trabajar, que la única forma, en algunos casos específicos, es encuadrarlo judicialmente. Entonces, son temáticas importantes que tienen que ver con este tipo de beneficios que tienen carácter, alimentario. Sí, y aparte es un tema muy interesante, el tema de los convivientes, porque es un tema que durante muchos años se debatió. Sí, en realidad, por eso hago mucho, hincapié en la reforma del 2015, claro, del Código Civil. ¿En qué sentido? O sea, ya, por ejemplo, no es obligatorio el tema, de la cohabitación, claro, o el tema, de igual domicilio. Entonces, uno cuando avances, lo primero que pregunta es, no, pero bueno, hay diferentes domicilio. Acá lo que tiene que ver, la relación, afectiva, o la cuestión, de dependencia, económica, ¿no? Inclusive, muchos casos que también se dan, el tema, de violencia doméstica. Entonces, hay veces que la mujer se va a vivir al domicilio del hijo por este tipo de situación. Incluso, muchas veces, ni siquiera es denunciado ese tipo, de situación. Capaz que es conocida por el vecino, todo eso. Entonces, eso lleva a contratar los servicios de un profesional para invocar ese tipo de cuestiones y plantearlo judicialmente, ¿no? Así que eso es importante. Mencionaste también la diferencia de jurisdicciones, ANSES y PS, digo. Eso también es importante para tener en cuenta cuando uno empieza a manejarse administrativamente ante estos organismos. Claro. De hecho, ahora, por suerte, en Moreno tenemos una oficina, de IPS, que antes no teníamos, lo cual también eso, lo que nos da, la facilidad también, ¿no? De poder recurrir, a un lugar cercano, ¿no? Uno siempre termina haciendo trámites en otras jurisdicciones, siendo Moreno una jurisdicción tan importante. Así que también eso es bueno que la gente, lo sepa. El municipio también trabaja con ese tipo, de expediente cuando son casos municipales. Pero bueno, es muy diferente lo que es la organización, digamos, ¿no? Pablo, también se habla del servicio doméstico. También aquí, en nuestra jurisdicción, hay muchas mujeres principalmente que se dedican a esta tarea y que no conocen sus derechos. Exactamente. También pasa casos, ¿no?, concretos, de que, por ejemplo, hay gente que trabajamos en servicio doméstico, pero lamentablemente, o sea, le han dicho los aportes, pero han perdido el contacto. Entonces, claro, el tema es, cuando uno iniciamos en ANSES, ¿qué documentación presenta, no? Entonces, hay formularios específicos donde uno lo puede, eximir, de esa obligación, en la cual uno puede, ingresar, el trámite sin ningún tipo de problema, inconveniente. Pero bueno, son casos que también han tenido, una reglamentación, con el tiempo, que es un derecho que no era reconocido, aparte por la cantidad, de mujeres que dedican, sus tareas laborales específicamente del tema este. Hay un tema que está sobrevolando esta nota, que lo mencionaste al principio, que tiene que ver con la especialización del abogado. Digo, siempre hay que tratar de que el abogado que se consulte sea especialista en la temática que aborda. Exactamente, eso en toda materia, ¿no? Entonces, lo que hacen, derecho penal, obviamente es una materia específica. Claro. El derecho profesional también es lo mismo, o sea,
y tiene que ver con la formación, ¿no? Antes se tomábamos el derecho previsional como si fuera un trabajo de gestoría, Claro. y realmente no es de gestoría, porque hay cuestiones que se tienen que plantear sí o sí judicialmente, porque mediativamente uno no lo consigue. Y aparte un detalle muy importante, que también esto lo comento en todos los foros, nosotros tenemos la posibilidad de tener un juzgado federal en Moreno. Entonces todas las contiendas que tienen que ver con la obra social, por ejemplo con el PAMI o con ANSES, se litiga acá. Tenemos a 2 cuadras de la estación. Ni siquiera ni Matanza ni Morón. O sea, Matanza y Morón todavía depende del juzgado federal de San Martín. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Para el litigante de Moreno, ¿no? Uno que siempre discute con el tema de la lejanía, de poder. No, hoy tenemos un juzgado federal que funciona muy bien y que de hecho ha sacado un fallo muy interesante, que eso justamente lo patrocinamos la directora del instituto, que tiene que ver con las pensiones por COVID. Fue el primer fallo jurisprudencial a nivel nacional donde se reconoce el hecho del momento de que murió, no de cuando se reglamentó la ley. Así que también es un orgullo para Moreno tener un juzgado federal y la cercanía a la gente para poder hacer cualquier tipo de reclamo, no solamente de temas de jubilaciones o pensiones, sino inclusive de reclamos de la obra social. Cuando el PAMI no cumple, por ejemplo, una prestación, que la verdad que actúa muy rápido y muy eficiente. Así que eso también hay que destacarlo. No pasa lo mismo con la justicia ordinaria. Bueno, es una gran lucha que lo está llevando justamente el doctor Eduardo Raide con todo el colegio en sí, por el tema, digamos, pongo un ejemplo, el tema del juego de familia, que si bien algunos funcionan bien, pero faltaría mayor cantidad, ¿no? Pero bueno, es un tema que Moreno se está ocupando y por eso también la importancia del colegio de abogados que brinda a los matriculados este tipo de capacitaciones. Pablo, por último, si alguna persona que está viendo la nota necesita un abogado previsional, aquí en el Colegio de Abogados tienen un listado. Hay un listado de todas las profesionales de distintas temáticas, pueden consultar, por supuesto, que es muy importante que la sociedad sepa defender sus derechos, ¿no? Porque muchas veces un no en ANSES significa que tiene la posibilidad de un sí judicialmente, ¿no? Entonces la justicia, por eso mismo hay que respetar, tener que tener conocimiento de lo que son los tratados de derechos humanos. Tenemos una convención con jerarquía constitucional, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre Adultos Mayores, con jerarquía constitucional. Así que es muy importante tener en cuenta ese detalle.